Saludos, les damos la bienvenida un miércoles más a las cartas sobre la mesa, como ya saben, el espacio de PTV que dedicamos al debate, a la actualidad y también a la política. Siempre intentamos, acerca de un tema de actualidad, que ustedes puedan tener todas las perspectivas posibles para así poder establecer sus propias conclusiones. El tema de la semana es un tema de inmediata actualidad. Mañana, 1 de mayo, día 1 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y nosotros nos queremos acercar desde las cartas sobre la mesa y desde PTV a la situación laboral que se vive en España. Vamos a hacer un repaso acerca de los datos de la EPA, también vamos a repasar las últimas cifras de desempleo, vamos a valorar también cómo está siendo la creación de puestos de trabajo en España y sobre todo les vamos a acercar a todos esos actos que van a tener lugar con motivo del día 1 de mayo. Decirles que ustedes tienen mucho que decir, lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas 951 15 0010 o 951 15 0011, teléfonos de participación en los que ustedes pueden trasladar cualquier tipo de aportación e incluso cualquier cuestión a nuestros invitados que les paso a presentar. Es un placer contar hoy con los principales representantes sindicales de nuestra provincia. Por un lado, bueno, pues tenemos a Antonio Herrera, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y también a Auxiliadora Jiménez, secretaria de UGT en Málaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los dos. A mí me gustaría, bueno, pues que para comenzar, para situar a nuestros espectadores, hiciéramos un mapa de la situación actual del empleo y del desempleo en nuestra provincia. Bueno, pues desde luego, pese a lo que dice el Gobierno, en nuestra provincia, en Andalucía y en España, se sigue destruyendo empleo. Y esto demuestra un fracaso absoluto de las políticas de ajuste del Gobierno del Partido Popular, teniendo en cuenta que estas políticas en Europa han producido 26 millones de desempleados, de parados y paradas. En España casi 6 millones de desempleados. En Andalucía casi 1,5 millones y en Málaga pues superamos los 280.000. Ha aumentado la pobreza de una manera importante, ha aumentado la desprotección social, ha caído el empleo estable, ha caído en estos últimos datos el empleo incluso temporal, y es una palabra. El lema del próximo de mañana, del 1 de mayo, es que sin empleo de calidad no hay recuperación. Por tanto, hay que desmentir categóricamente el cinismo del Gobierno cuando cree que es una situación de triunfalismo y que salimos de la recesión económica, cuando, al contrario, lo que se está produciendo es hundiendo al país, hundiendo a la familia y desprotegiendo todos los servicios sociales que en este momento tenemos. Bueno, la radiografía de la situación del empleo y del tema laboral en la provincia de Málaga, yo creo que todos los malagueños y malagueñas pueden dar fe de ello, incluso con más veracidad y más datos que nosotros. Como bien ha dicho Antonio, estamos cerca de los 300.000 desempleados y desempleadas en la provincia de Málaga. 200.000 puestos de trabajo se han perdido desde el inicio de la crisis, desde el 2008, 43.000 puestos desde que está gobernando el Partido Popular, ese que esta misma tarde acaba de prometer la creación de 600.000 empleos para toda España, después de que hace 2 años prometiera 3 millones. Que lo prometió el señor González Pons. En estos momentos son más de 100.000 las familias y los hogares que tienen a todos sus miembros en paro y con una tasa de cobertura pues inferior al 50%, es decir, más de la mitad de los malagueños ahora mismo no cobran ningún tipo de prestación. La situación, como digo, es absolutamente triste, y porque los números son números fríos, pero detrás de todos esos números hay personas, hay vidas, hay familias y hay proyectos de vida y de futuro que en estos momentos están truncados y que, a no ser que haya un cambio de rumbo y un cambio de política de gobierno, lamentablemente pues seguramente seguirán truncados durante bastante tiempo. Datos alarmantes, datos bueno, pues que solemos tratar con cierta celeridad, solemos hablar bueno, pues de que hay un número muy importante de parados, pero como nos decía Ausi, efectivamente detrás de cada parado hay un rostro, hay una historia, hay una familia, y nosotros a lo largo de la tarde vamos a intentar seguir ahondando y profundizando más en esos datos y sobre todo en las causas y en las consecuencias de la situación en la que nos encontramos. Pero antes vamos a pasar a atender la primera llamada de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manuel Rosa. Manuel, bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Voy a ser muy breve. En primer lugar, saludar a Antonio y a mi compañera de sindicato y de partido, AUSI.
Hola, buenas tardes. Mandarle un saludo. ¿Qué hay? Y comentar varias cosas, porque decía Ausi que el gobierno ha prometido, después le voy a hacer una pregunta directa a ella, pero es comentar, porque tiene mucha gracia el comentario que ha hecho hoy el señor de Guindo, de que quiere crear 800.000 puestos de trabajo. Cuando el Partido Popular coge el gobierno, en España había 5.200.000 parados. Actualmente hay 5.900.000, hay 700.000 más. El objetivo de esos 800.000 es dejarlo en 500 y decir, nosotros, cuando nos vamos, si es que nos vamos, que se irán gracias a Dios, hemos dejado 100.000 parados menos que los otros. Ese es el objetivo, que no se piense la gente. Además, van a hacer 800.000 puestos de trabajo de aquella manera, porque no nos olvidemos que la EPA, un contrato de 1 hora, lo considera un puesto de trabajo. La encuesta de población activa, la EPA, si yo trabajo 1 hora al mes, es un puesto de trabajo, al que tiene también narices. El objetivo es ese. Y ahora me quiero centrar en una pregunta especialmente a mi compañera Ausi. Ayer o antes de ayer escuché, que me parece extraordinario, a la secretaria general de mi partido, a Susana Díaz, que iba a invertir 200 millones de euros en crear empleo juvenil. Esta pregunta, Ausi, te la trasladé en una reunión que tuvimos en la agrupación de carretera de Cádiz, en la agrupación del partido, pero te la quiero trasladar otra vez porque sigo esperando respuestas. Sobre todo, tú ya como cabeza visible y secretaria general de UGT que eres. Yo veo muy bien y me parece extraordinario no que se inviertan 200 millones de euros en crear empleo juvenil, que se inviertan 500, todo lo que haya, pero sobrará algo, sobrará aunque sean 10 euros, porque quiero recordarte, compañera, que en Andalucía, hablo a nivel de datos, a nivel de Andalucía, hay más de 250.000 personas parados mayores de 45 años, a los que yo llamo apestados. Somos unos apestados, tenemos la boca de escayola, no tenemos derecho a comer, tenemos familia, nuestros hijos no tienen derecho a ir al colegio. Que como en mi caso, una persona con diabetes, pues tienes que pedir la insulina fiada en la farmacia hasta que puedas pagarla, porque con 45 años o más no te contrata ni Dios, y perdón por lo de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer de verdad? Las dos centrales sindicales, pero en este caso, la Unión General de Trabajadores, para esas personas, que también votamos, también votamos, porque se nos vienen a buscar cada 4 años, mira qué guapo, vótanos, vale, que yo voy a seguir votando, pero que no nos reclamen cada 4 años y que dejemos de ser, como yo ya termino, como yo llamo, los apestados de este país, porque yo veo todos los días ofertas de empleo y si no tengo un 33% de discapacidad o menos de 30 años, me muero de asco. Así de sencillo. Y algo tendrán que decir, y no solo decir, sino hacer las centrales sindicales. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su intervención. Manuel Rosa lanzaba esa pregunta directamente a UCI y también planteaba, bueno, pues efectivamente su situación personal, una pregunta, bueno, pues bastante complicada, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero es que una pregunta complicada, pero absolutamente real, Manuel, y además completamente de acuerdo. Este país tiene dos dramas muy importantes. Un drama que es el desempleo a nivel general, otro drama que es el desempleo de los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro y porque lamentablemente están teniendo que emigrar del país con todo lo que supone eso de proyectos de vida truncados y además de pérdida de riqueza. Pero también tiene otro drama, que es los parados de larga duración o los parados mayores de 45 años a los que difícilmente, como bien dice Manuel, se les da salida y que además se está viendo reflejado en la encuesta de población activa cuando está bajando la tasa de actividad. Es decir, las personas que ya ni siquiera van a los servicios de empleo a demandar un puesto de trabajo porque están absolutamente desesperados. Y sí que para eso son necesarias medidas urgentes. Yo coincido en que me parece bien que se hagan medidas contra el desempleo juvenil. Seguramente este tipo de medidas que se acaban de aprobar son insuficientes y son necesarias más, pero desde luego hace falta un plan de empleo y hace falta tener en cuenta todo el valor añadido y toda la experiencia que supone para esta sociedad esos trabajadores mayores y que ahora mismo no encuentran hueco en el mercado laboral. Y desde la UGT siempre hemos venido reclamando un plan de empleo específico precisamente para eso, para los mayores de 45 años, porque no podemos permitirnos el lujo como sociedad, ni como mercado de trabajo, ni como ámbito laboral, desaprovechar toda esa experiencia y desaprovechar todo ese saber hacer. A partir de ahí,
pues las centrales sindicales estamos demandando ese plan a nivel europeo, un plan de inversiones que genere valor añadido y por supuesto tiene que tenerse en cuenta a las personas mayores porque no se puede dejar tirada la cuneta y porque en contra de lo que dijo la presidenta del Círculo de Empresarios el otro día, aquí todas las personas valen y aquí todas las personas tienen cosas que aportar. Bueno, pues tenemos muchísimas cuestiones que plantearle tanto al secretario general de Comisiones Obreras como a la secretaria general de UGT, ambos en Málaga, pero la audiencia es la que manda. Tenemos otra llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Me alegro de veros. Igualmente, ¿qué nos Pues quería nada, comentar? yo quería recordarle al señor de Comisiones Obreras que la última vez que estuvo ahí en este programa, con otro señor de UGT, que luego lo he visto en Sevilla, que él dijo que en los casos de los ERE no había ni un sindicalista en la cárcel, ni uno. Eso lo dijo usted ahí, que no había ningún sindicalista que estuviera implicado en los casos de los ERE. Y mire lo que estamos recibiendo. Y ahora no estamos recibiendo solamente, sino ahora los casos de corrupción de los parados. De los parados. Que también hay sindicalistas y de comisiones obreras. Y del gobierno andaluz hay 40 altos cargos. Es el paro de Andalucía, señor. Cuando ganó Zapatero, había 11 millones de parados en España y 17 en Andalucía. Y dejó 25% de paro en España y 36 en Andalucía. Si ustedes, los políticos y los sindicalistas, no se hubieran llevado el dinero, hoy no habría ese paro en Andalucía. Porque Europa mandó para el desarrollo andaluz de Andalucía casi 80.000 millones de euros. Para nosotros, para los andaluces. ¿Dónde está el trabajo aquí en Andalucía? Que cuando un jornalero tiene que estar todo el año comiendo del pez porque no puede ser peonar siquiera, porque no hay campo para trabajar, porque la había arrasado, los que mandan en Andalucía, no me mucho decir ahora que si Rajoy lleva 2 años mandando, 2 años, ustedes llevan 30 y tantos, por favor. No nos queráis que hacer comulgar con ruedas de molino a los currantes, a los que damos nuestra vida, damos nuestra salud, trabajamos, obedecemos y pagamos impuestos. Y estamos viendo lo que está pasando en Andalucía. Así que a usted le digo, al señor de Comisión Obrera, que el que estaba con usted ahí sentado la última vez, ya tampoco está en el sindicato andaluz. Han puesto a otro, han cambiado a 3. A tres altos cargos del sindicato, que ustedes lo han tenido que cambiar. ¿Por qué? Por corrupción. Y no venga usted con cuentos sino a nosotros los trabajadores, porque los que sufrimos las consecuencias somos los trabajadores. Nosotros. ¿Qué ha pasado con los 60.000 millones que ha mandado aquí? ¿Por qué han tenido que suspender Europa los dineros que mandaba, que no han retenido porque no se fían de ustedes? Porque se lo han hecho, no se fían de ustedes. Bueno, la ayuda Claudio, la han retenido. Le han pedido ahora que el gobierno andaluz dé explicaciones de dónde está el dinero. Si yo lo comprendo que a usted le viene bien, que a usted le viene bien el paro, porque con de eso de los parados, de los obreros, usted había hecho el hijo, llevar un tanto por ciento de cada obrero. Claudio. Había hecho el empresa y llevar el dinero, que hemos dicho como un sindicalista se llevaba 600.000 euros por empresa. Pero por favor, ¿cómo nos vaya a engañar? ¿Cómo nos vaya a engañar? Y nosotros lo bueno que tenemos los obreros es que somos obedientes y votamos otra vez. Mire usted, confiamos en ustedes, lo que ustedes no confían en nosotros. Claudio, solamente muchísimas... quería decirle eso. Claudio. Que hay sindicalistas en la cárcel por corrupto. Claudio. Que usted dijo que no. Claudio, muchísimas gracias Nada, un por la saludo para todos. participación. Y lo siento mucho por ello. Muchísimas gracias por la participación, ahí queda esa opinión, pero efectivamente vamos a dejarle a los líderes sindicales que contesten a todas las cuestiones, a todos los asuntos que ha planteado en la medida en la que ellos quieran. Y efectivamente vamos a intentar, por favor, a todos se lo digo, hacer las intervenciones un poquito más cortas para que el teléfono, efectivamente, bueno, pues el tema del desempleo, el tema de la actualidad en cuanto al empleo en nuestro país está de inmediata actualidad y por eso hay muchísimas personas que quieren participar. Entonces vamos a intentar acotar un poquito más esas intervenciones y ser un poquito más rápido. Bueno, lo primero que le quiero decir al amigo Claudio es que venga mañana a manifestarse al 1 de mayo, porque la protesta hay que ejercerla en la calle y además presionar a los políticos y a los gobiernos para que cambien las políticas, que entre otras cosas, amigo Claudio, el gobierno del Partido Popular le está robando a Andalucía, a ti, a los malagueños, a los andaluces y a la andaluza, más de 1.500 millones de euros que dejan de enviar de transferencia económica para cubrir mejor la sanidad, la educación, etcétera, además del perjuicio
de los recortes que el Partido Popular, pues en su política de ajuste hace en toda España. En segundo lugar, amigo Claudio, no hay ningún sindicalista, y lo dije el otro día aquí, a la última intervención, y ahora, que esté condenado ni en la cárcel por corrupción. Ninguno. De mi organización, ninguno. Y de otras organizaciones sindicalistas en activo, ninguno. Porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que somos sindicalistas somos ni más ni menos depositarios de la confianza de los compañeros y compañeras que nos votan en las elecciones sindicales para que cumplamos en lo mejor que sepamos y de manera organizada en defender sus intereses. Y en un sindicato sociopolítico como es de Comisiones Obreras o como es el sindicato UGT, pues el fundamento es administrar bien los recursos horarios y económicos. Por tanto, no hay nadie condenado. Y respecto a las imputaciones, si usted se lee los autos en materia, digo de los sindicalistas, los autos de los compañeros de Comisiones Obreras, dice que no ha habido enriquecimiento ilícito, sino que lo que parece que ha habido incluso en los ERE que está por demostrar. Y le invito a Claudio a que venga y se lo puedo explicar personalmente. Pero como decía en otro programa aquí, no tengo inconveniente en venir en nombre de mi organización y hacer un programa monográfico sobre la financiación del sindicato, la utilización de los recursos y lo que son los expedientes de regulación de empleo. O la formación. No tenemos ningún elemento, porque los trabajadores somos absolutamente, y sus organizaciones, transparentes. Dicho esto, hay al compañero Manolo dos cositas. Dos cositas. Al compañero Manolo decirle que efectivamente la política del Partido Popular y la reforma laboral lo que conlleva es enfrentar a jóvenes con mayores, a parados de larga duración, con gente que está contratada, a contratos temporales con trabajadores fijos, es decir, está fragmentando y dividiendo a la sociedad, como consecuencia de una reforma laboral y de un tipo de política que invite a la unión. Por tanto, esto hay que cambiarlo ahora en las elecciones, en los votos, en Europa, para que cambie la política de ajuste. Y, por último, decirle que efectivamente la Junta ha puesto un programa de 200 millones para empleo juvenil. No es cuestión de que sea para jóvenes o para mayores, es que es una cantidad absolutamente insuficiente, porque el gobierno andaluz, junto con los andaluces, lo que tiene que hacer es rebelarse contra quien está robando dinero a los andaluces, quien está intentando salvar a la banca y está hundiendo al país, está hundiendo a Andalucía y está hundiendo a los malagueños y las malagueñas. Por tanto, un cambio de política mañana en la calle y un correctivo al gobierno andaluz para que junto con los andaluces nos llame a la rebelión democrática frente a aquellos que quieren hundir en la miseria a nuestra comunidad. ¿Desde UGT querían contestar por alusiones? Yo sí quiero contestar muy brevemente. Yo entiendo que la tormenta mediática y que la publicación en prensa pues muchas veces hace que sea difícil reflexionar. Y a mí me gustaría hacer una reflexión a nivel general, porque me parece que lo que está ocurriendo en estos momentos en este país es muy grave y porque se están perdiendo conceptos o se están quedando poco claros conceptos que sirven para la convivencia de todos como ciudadanos y como ciudadanas. Una cosa es una imputación, una cosa es una condena, una cosa es un procesamiento, son cuestiones distintas. Como bien ha dicho Antonio, ahora mismo no existe nadie de la UGT que esté condenado, ahora mismo no existe absolutamente nada y lo que existe es una investigación que tendremos que ver hasta dónde llega a término. A partir de ahí, pues a partir de ahí, evidentemente, creo que ni Antonio ni yo vivimos de los parados, tristemente sufrimos el drama del paro, lo sufrimos como trabajadores, lo sufrimos como sindicalistas y lo sufrimos como ciudadanos y como ciudadanas que creemos que hay posibilidades de tener una sociedad más justa, más igual y con más derechos para todos y todas nosotros, independientemente de que haya quien pretenda y quien quiera sacar tajada, pues precisamente de eso, de generar una sociedad basada en la desigualdad y basada en un reparto de la riqueza absolutamente desproporcionado, donde unos pocos tienen mucho y la gran mayoría no tenemos nada.
Bueno, pues vamos a continuar con la marcha del programa. Ahí estaban esas respuestas a nuestro espectador que había llamado para lanzarle, bueno, pues preguntas directas a los líderes de UGT y de comisiones aquí en Málaga, pero vamos a seguir ahondando un poco más en todo el tema del desempleo. El pasado día 29 de abril conocíamos los datos que nos dejaba la EPA, la encuesta de población activa, y podían desvelarse o desprenderse de esos datos que efectivamente en Málaga esa recuperación de la que tanto se habla no ha llegado todavía. Efectivamente Andalucía, según los datos, está liderando esa creación de empleo, pero en Málaga no solamente no se crea, sino que se sigue destruyendo. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, falla en primer lugar, lo decíamos al principio, la política de recortes, la política de ajuste, porque esto conlleva, eso junto con una reforma laboral que lo que ha sido es expulsar a miles de personas del mundo del trabajo, abaratar los salarios, aumentar, como decíamos antes, la pobreza, que disminuya la población activa y que ocurra además un efecto desánimo en aquellas personas que llevan mucho tiempo buscando trabajo y no lo encuentran. Por tanto, es un fracaso absoluto de las políticas en Europa, de la política del Partido del Gobierno Popular en esta materia. Esto hay que cambiarlo y es posible cambiarlo. Y hay que cambiarlo mediante un cambio de modelo productivo, pero invertir ahora mismo. Es decir, primero, suspender las políticas de ajuste, es decir, anularlas, y tanto UGT como Comisiones Obreras, en el marco de la Confederación de Empresarios, de la Confederación Europea de Sindicatos, pues le hemos planteado y le vamos a plantear ahora, para el 20 de mayo, a los parlamentarios, a los partidos que vamos a votar, que destinen el 2% del PIB, Producto Interior Bruto de Europa, para un plan de inversiones que permita abordar un cambio de estructura y, en primer lugar, una ayuda y una protección social a los desempleados europeos, españoles, andaluces y malagueños. Y a partir de ahí, pues, inducir con inversión pública el incentivo de la inversión privada. Y en vez de ayudar tanto a los bancos, actuar para que pueda haber crédito, o bien desde una situación de banca pública, que permita darle crédito a las pequeñas y medianas empresas. Hay propuestas alternativas, porque de lo contrario lo que vamos a sumergir a nuestro país es en una falta de productividad, una falta de competitividad, y a ser un país de siervos respecto al resto de los países de Europa. Al hilo de lo que nos comentaba de esa propuesta, efectivamente esa propuesta ha sido trasladada hoy por los sindicatos europeos al presidente del Gobierno. Ahora imagino que habrá que estudiarla, habrá que ver, bueno, pues por dónde se puede encaminar y sobre todo si puede salir adelante, vamos, si el Gobierno pues efectivamente quiere que salga adelante. Pero ahí queda esa propuesta que han lanzado hoy los sindicatos. Bueno, ya era una propuesta de hace algún tiempo, pero hoy se ha materializado con esa visita que han tenido los sindicatos europeos al presidente del Gobierno. Vamos a seguir con el asunto, con esos datos de la encuesta de población activa, esos datos, bueno, pues que nos arrojaban que Málaga efectivamente no termina de remontar. No, Málaga no termina de remontar. Yo, antes de continuar, sí quisiera, porque se me había quedado antes en el tintero, puesto que el compañero o el amigo Claudio había hecho una alusión específica a nuestro anterior secretario general. Desde la UGT no hemos prescindido de nuestro anterior secretario general. Nuestro anterior secretario general es ahora el secretario de organización de UGT Andalucía. Y es verdad que se han marchado 3 compañeros, pero se han marchado precisamente por honradez. Es decir, aquí no hay ninguna prueba de nada y los compañeros, ante la más mínima sospecha o ante la más mínima información, han decidido dejar su responsabilidad, que creo que demuestra más que suficiente pues el grado de implicación. Y ahora, con lo que me comentabas, pues efectivamente, es decir, la situación es enormemente complicada y la situación para el conjunto de la clase trabajadora está siendo ahora mismo muy difícil. La propuesta de generar 11 millones de puestos de trabajo implica un grado de inversión muy importante para el conjunto de Europa, pero implica sobre todo pues generar calidad de vida y generar pues derechos y un mercado de trabajo basado en la justicia y en la igualdad, que no es en lo que se está generando ahora mismo la situación. Esta provincia está muy marcada por el consumo, esta provincia está muy marcada por 2 sectores, un sector fundamental que es la hostelería y el sector de servicios en su conjunto, el comercio, y que cuando no hay recursos suficientes, cuando el poder adquisitivo de los salarios, como en estos momentos está ocurriendo, baja, pues toda la provincia se lastra y toda la provincia se quema. No hay tejido industrial.
Y eso creo que cualquier malagueño, cualquier malagueña lo puede constatar y lo puede ver en sus respectivos ámbitos, en la vida diaria. Y si no somos capaces de revertir ese modelo, pues lamentablemente seguiremos dependiendo, pues eso, de un sistema muy basado en la demanda interna, muy basado en lo que todos gastamos, y todos, recordemos que cada vez tenemos menos dinero para gastar, porque todos también, junto con el drama del paro, también estamos sufriendo el endurecimiento de las condiciones laborales y el poder, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que está suponiendo pues un enorme lastre para la provincia. Un endurecimiento de las condiciones, Antonio, adelante. No, respecto a lo que se estaba comentando, en primer lugar, la reunión que hoy ha habido con el presidente del Gobierno, que ha sido para presentarle el plan de inversiones, que lógicamente se lo van a presentar, se ha presentado ya en Europa. Decir que lo que vamos a reivindicar mañana en la calle ya tiene conocimiento el Gobierno. Es decir, que esto nada más que sirve que llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas, a que se movilicen para que estas propuestas obliguen a un cambio de política al Gobierno del Partido Popular. Por tanto, ese ha sido un principio de la reunión. Nosotros somos partidarios del diálogo y del acuerdo, y por tanto buscamos la concertación. Pero la concertación pasa por el cambio de política y que genere empleo y que se proteja a los más débiles en este momento. Por tanto, eso es importante de recalcarlo, porque la presión hay que estar en la calle, hay que estar intentando buscar una negociación con nuestro gobierno y en el cambio de política europea, pero que hay que seguir presionando, y luego también con nuestro voto el día 25 de mayo, pues que llamamos a los ciudadanos y ciudadanas que voten para que cambiar esas políticas y que los actuales que están haciendo de manijero, en un término andaluz, que es el capataz, ¿verdad?, del cacique. En este caso los caciques son los especuladores y la banca a la que se ha salvado por este gobierno hundiendo a las personas, pues cambien y defiendan a las personas, a sus ciudadanos, su dignidad, y se pueda cambiar el modelo productivo, que lo que usted recordará, venimos antes de caer en la crisis hablando los dos sindicatos, que estamos planteando un cambio de modelo productivo que no se hace de la noche a la mañana, y que por tanto, porque no el modelo basado en la construcción, como decíamos antes, genera un empleo de mucha intensidad, con muy crecimiento muy rápido, pero de baja cualificación, de un carácter temporal y que no da valor añadido. Y el sector servicio, hay que denunciar a los empresarios en estos momentos que, teniendo un buen año, están pervirtiendo las condiciones de trabajo, están mandando más gente al desempleo y por lo tanto hay una pérdida de competitividad. Y esto es una llamada al orden que hay que ceder a la responsabilidad social corporativa de los empresarios en el sector turístico, que tampoco solo puede tirar de esta situación. Por tanto, hay que cambiar el modelo productivo, y de ahí ese plan de inversiones tan necesario que se ha puesto al Gobierno y también se le ha puesto al Parlamento Europeo. Anteriormente la secretaria general de UGT Andalucía hacía alusión a que no solamente se había destruido empleo, no se creaba empleo, sino que actualmente había un empleo de más baja calidad. Es curioso ver cómo el panorama español ha cambiado muchísimo al respecto. Estamos acostumbrados a ver movilizaciones, a ver concentraciones. La palabra ERE, una palabra desconocida por muchos. Actualmente, bueno, pues todo el mundo sabe, expediente de regulación de empleo. Es decir, ¿cómo ha cambiado en tan solo 6-7 años el panorama en general de este país? Hombre, ha cambiado porque ha habido una estafa que se llama crisis, que es una estafa económica enormemente importante. Ha habido una inversión, ha habido una sumisión de los políticos en orden de los intereses económicos no democráticos, del Fondo Monetario Internacional, que nadie lo votó, del Consejo de Europa, que nadie lo votó, ni el Banco Central Europeo, que nadie lo votó. Y por tanto se han puesto al servicio de estos sinvergüenzas especuladores. Y esto, que se ha trasladado una política que interesa que haya mucho paro, que haya resignación, que haya miedo y que se pueda volver a condiciones de trabajo del siglo XIX. Es decir, abaratar el costo laboral, que se trabaje por menos de nada, casi por la comida, porque tenemos que ser competitivos y en vez de hacer avanzar a países del tercer mundo, lo que quieren hacer es volver al tercer mundo. Y ese es el proceso, y esa es la razón fundamental por la que este 1 de mayo, como otros anteriores, seguimos llamando a los ciudadanos y a las ciudadanas a que salgan a la calle, que peleen para cambiar las políticas, porque al pueblo no lo salva nadie, no lo salvan los sindicatos, no lo salvan los partidos. El pueblo o se salva solo tomando conciencia de lucha, o se salva solo también ejerciendo la presión y votando.
Cada cuatro puestos de trabajo destruidos gracias a la reforma laboral, 3 eran puestos de trabajo fijos. Y de cada 4 puestos de trabajo que se han ido generando en este tiempo son contratos precarios y contratos temporales. La jornada laboral ha aumentado, al contrario que en Europa. En Europa la jornada laboral ha bajado un 1,4% desde el inicio de la crisis, en cambio nosotros la hemos aumentado. Eso significa que estamos trabajando más por menos dinero. Yo creo que eso casi cualquier malagueño o malagueña que ahora mismo tiene la fortuna de seguir manteniendo su puesto de trabajo, porque ya estar trabajando casi que resulta una fortuna, lo puede ver o lo puede constatar. Junto a eso, pues los contratos se han convertido en contratos a tiempo parcial, contratos a tiempo parcial involuntarios, que en la práctica muchas veces son a tiempo parcial solo es el salario y a tiempo completo es la jornada. Estamos volviendo efectivamente a unas condiciones que nos había costado mucho esfuerzo, mucho trabajo de todos, de las organizaciones sindicales de clase y de todos los trabajadores y las trabajadoras, construir y conseguir, y en estos momentos no solo es que esté en riesgo eso, de la crisis saldremos seguramente con estas políticas más tarde que pronto, pero el mundo que nos vamos a encontrar después de la crisis, si no nos rebelamos, si no luchamos y si no peleamos en contra de eso, va a ser un mundo, pues de eso, de trabajo precario, de trabajo estacional, en esta provincia además vinculado muy específicamente a los tiempos vacacionales, a los periodos turísticos, etcétera, y el resto del año pues prácticamente a la supervivencia o al mal vivir. Ese es el modelo que están diseñando un modelo de ser pues el balneario barato del sur de Europa, y lo están diseñando además instancias, como bien ha dicho Antonio, poco democráticas o nada democráticas. Lo está diseñando el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Europa, instancias que no han sido votadas por los ciudadanos, pero a las que los gobiernos se están sometiendo, porque entre otras cosas concuerda muy bien con la propia ideología de este gobierno. Con lo cual, o como bien ha dicho Antonio, nos rebelamos y salimos a la calle, o difícilmente nadie vendrá a salvarnos, nos tendremos que salvar nosotros mismos. Y hay un factor muy importante respecto a la pregunta que nos hacía de cómo salir, qué problema. Tenemos un problema de que, como lo que se ha producido también, además de destrucción de empleo, es una devaluación de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta devaluación de los salarios hace caer el consumo, y de todo es sabido que estamos ahora mismo corriendo un enorme riesgo de deflación, es decir, de baja inflación, la inflación está por debajo del 0%, y eso entra en una espiral que puede producir una deflación también junto con otros países de Europa. Es que incluso Alemania está por debajo del 1% en su inflación, en su índice de inflación. Por tanto, estamos corriendo un riesgo enorme por estas políticas. De ahí que se exija ese cambio de rumbo, tanto en Europa, ahora mediante las elecciones, lo hagamos en la calle de manera fundamental, y que podamos ir abordando cuanto antes un cambio de modelo productivo, pero primero con protección a los parados y a las paradas, a las situaciones de las familias que no tienen en este momento ningún tipo de empleo, que superan los 2 millones de ciudadanos y ciudadanas en este país, y a 800.000 personas que en este momento no tienen ningún tipo de ingreso. Eso, una situación dura, ¿eh? Hombre, dura. Una situación dura el no tener ningún tipo de ingreso y además no haber ningún tipo de salida para estas personas. Claro que hay, mira, claro que hay. En tanto, los dineros que se le han dado a la banca, que pueden rondar miles de millones de euros, casi 1 billón de euros se le ha dado a la banca, y ahora quieren haber un nuevo rescate. El fraude fiscal, que son 80.000 millones de euros cada año. Si 80.000 millones de euros se combate y se pone un porcentaje de combatir esa evasión, que ¿quién lo hace? ¿Quién no paga 80.000 millones de euros? Pues no lo pagan las empresas del IBEX 35, que las conoce el gobierno, las grandes empresas y las grandes fortunas. Por tanto, una reforma fiscal adecuada permite tener los ingresos suficientes, que con ese 2% del PIB haría cambiar sustancialmente este país, y en algo fundamental, en educación, fundamental la educación, inversión en investigación, desarrollo e innovación, y que permita a este país cambiar toda una situación. Es posible hacerlo, pero falta voluntad política o exigencia de que esa voluntad se lleve a cabo por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso los trabajadores y trabajadoras.
Es un problema de redistribución de la riqueza, simplemente. Es un problema de verdad querer hacer políticas para los ciudadanos y para las ciudadanas, para los trabajadores y para las trabajadoras, y no políticas para los poderosos y para los que tienen siempre pues la sartén por el mango, para que nos entendamos de manera coloquial. En este país, como se ha dicho, se defrauda en torno a 80.000 millones de euros, pero es que además es el país de Europa que menos recursos dedica a la investigación de ese fraude. El peso de las rentas, porque bien se ha dicho también que los salarios han perdido poder adquisitivo y se han devaluado, pero también hay otro factor importante, y es que los impuestos, sobre todo los impuestos indirectos, cada vez gravan más y gravan más a la clase trabajadora. El peso de las rentas del trabajo en el sistema de impuestos, en el sistema fiscal, no hace sino aumentar, con lo cual si no acometemos ya una profunda reforma fiscal progresiva donde paguen más lo que más tienen, que es una cuestión de pura justicia, pues difícilmente podremos revertir esta situación y podemos cambiar esta situación. Y todo lo demás pues no dejan de ser promesas. Empezaron pues eso, prometiendo 3 millones de empleos, ahora son 600.000, que bueno, se van renovando conforme a los distintos procesos electorales, pero que lamentablemente no les sirven o no nos sirven a los trabajadores para pagar las facturas a final de mes. Bueno, pues bajo el eslogan "Sin empleo de calidad no hay recuperación, más cohesión social para más democracia", mañana los sindicatos UGT y comisiones obreras saldrán a la calle por las principales calles del centro de la capital para reivindicar esas mejoras en las condiciones de los trabajadores y sobre todo para demandar ese empleo que tanta falta hace en nuestro país. Estamos viendo, bueno, pues imágenes efectivamente de archivos del año pasado, esa manifestación de esa marcha del 1 de mayo. En esa ocasión, bueno, pues era lucha por tus derechos. Ahora cambiamos el eslogan: sin empleo de calidad no hay recuperación. ¿Con qué objetivo se parte? ¿Cuántas personas se espera que acudan? Bueno, hombre, nosotros esperamos que sea una importante manifestación, que la gente tome conciencia de que tiene que reivindicar en la calle, y el eslogan o el lema es de lo más acertado. Estamos hablando que sin empleo no hay recuperación, y estamos viendo que con los datos que hemos barajado hoy aquí, los consecuencias de la EPA, que demuestra que se está destruyendo empleo, España es imposible que se recupere. Y un mensaje también para que la gente vaya a tratar de luchar, ¿no? Hay que desenmascarar pues el cinismo, la poca vergüenza política, la mentira instalada en este gobierno del Partido Popular, y en estos momentos que con todo el cinismo del mundo, con las cifras que ayer se han dado, con el índice de pobreza que tenemos, que somos el país más pobre, el segundo país con mayor nivel de pobreza de Europa, y el país que ha aumentado las mayores desigualdades sociales, de ahí el elemento de mayor cohesión social, esté perdonando hacia Bruselas de que estamos en una fase de recuperación económica, que se van a generar empleo. Eso se llama tener cinismo, mentir al pueblo, y esto hay que deshacerlo. Y las mentiras se deshacen con lo hecho, en la calle, reivindicando y votando, porque es una inmoralidad que ese discurso lo puedan oír las más de 2 millones de personas que en este momento no tienen ningún ingreso en su casa. A mí como ciudadana me resultó muy triste escuchar al presidente del Gobierno el otro día decir que estaba contento. Me parece que con una sola persona en el paro hay pocos motivos para estar contento, mucho menos con las cifras tan escandalosas a las que cada día ya parece que nos vamos acostumbrando. La democracia no consiste solo en depositar una papeleta en una urna cada 4 años. La democracia implica una sociedad crítica, una sociedad que conoce sus derechos, una sociedad que sabe lo que quiere y que además está dispuesta a reivindicarlo y a exigirlo. No basta solo, como digo, con poner un papel en una urna y después olvidarse. Hay que exigirle a los gobiernos, a los políticos, que cumplan lo que prometen. La política es algo importante porque la política sirve para cambiar la sociedad, pero la política es algo importante y no podemos dejarla en manos solo de unos pocos. La política la hacemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y la hacemos así, la hacemos votando, pero también la hacemos participando, exigiendo y comprometiéndonos. Y entonces nosotros esperamos que mañana sea un día donde eso se demuestre, donde la gente salga a la calle y donde la gente le grite a este gobierno
y a todos los políticos en general que no cumplen lo que prometen, que queremos políticas para los trabajadores y las trabajadoras, que queremos políticas para los más débiles y que no queremos ser una sociedad donde lo que prime sea la injusticia y la desigualdad. Queremos una sociedad solidaria, que atienda a los más débiles, que atienda a los más desfavorecidos, que atienda a los mayores de 45 años, a los jóvenes y a todos los que se encuentran en dificultades, porque además hay recursos y hay posibilidades. Es una cuestión, como he dicho antes, de reparto de las riquezas, es la misma cuestión histórica de siempre. Por lo tanto, si los políticos nos representan, que nos representen a todos entendiendo eso, y eso es lo que hay que salir mañana a gritar. Una manifestación a la que acude por primera vez como secretaria general de UGT en Málaga, imagino que también muchísima responsabilidad, ¿no? Tendrá ganas de vivir este momento desde ahí, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la que está animando hoy precisamente a todos los malagueños a que se sumen a esa jornada de movilización. Pues sí que es una enorme responsabilidad, sí que es una enorme ilusión también, y es un enorme orgullo poder representar a tantos compañeros y tantas compañeras. Uno en estos momentos intenta pensar que no quiere defraudarlos, ¿no? Simplemente, pero más que las personas que en un momento determinado estamos en la cartelera o que estamos en la cabeza de la manifestación, yo creo que lo importante son todos los trabajadores y todas las trabajadoras, todos los compañeros y las compañeras que están ahí, que demuestran que somos una sociedad madura, dispuesta a defender sus derechos y dispuesta a pelear por una sociedad mejor y por una España y una provincia, en este caso, mucho mejor, y donde de verdad que todos podamos vivir y que podamos vivir con empleo, pero con empleo de calidad y con empleo con derechos, porque si no, nos dirán un día que hemos salido de la crisis, pero no será verdad. Nos lo dirán porque habrá salido, se creará, PIB habrá subido no sé cuántos o porque los datos de la deuda serán otros pocos. Pero mientras las familias no puedan llegar a fin de mes o mientras exista miedo en los puestos de trabajo a perderlos, no habremos tenido una salida real de la crisis. Será mentira. Bueno, pues a partir de las 11 de la mañana se iniciará esa manifestación que recorrerá pues Alameda de Colón y finalizará en la Plaza de la Constitución, después de recorrer Alameda Principal, Plaza de la Marina y Calle Lario. En definitiva, bueno, pues todo el centro con muchísimos malagueños que seguro que acuden, no sé, desde los diferentes organismos de representación, si ya han confirmado, bueno, pues presencia, mucha gente, ¿qué tipo de asistencia esperáis? Hombre, fundamentalmente tenemos confirmado que van a venir compañeros y compañeras que en este momento están en una situación enormemente grave de conflictividad. Vendrán compañeros que están pendientes del marco de la hostelería que hemos hablado antes, de su convenio, que está en una fase de negociación, pero que con mucha dificultad, en un momento en el que el sector está en auge. Todo el mundo habla de que se están teniendo las mejores cifras nunca conocidas, a pesar de la crisis, por la aportación externa, no por la situación de las personas en nuestra ciudad, o en nuestra provincia, o en nuestro país. Pero lo que sí es cierto, además, que está ese convenio bloqueado, van a venir compañeros y compañeras que tienen problemas en el marco ferroviario, compañeros y compañeras que están sujetos a expedientes de regulación de empleo, o muchos compañeros y compañeras que en la calle van a testimoniar de alguna manera algo que no se denuncia con enorme facilidad, y es que muchas de las empresas, además de tener a los trabajadores en una situación alegal, pues no les pagan. Es decir, que cobran con 3, 4 o 5 meses de retraso y caen en una resignación porque están hipotecados absolutamente por ese miedo a esta lacra tan importante, tan fomentada con el interés para explotar, que es el paro. Por lo tanto, creo que va a ser una buena manifestación, que van a venir los sectores en conflicto y lo van a manifestar en la calle. No solo reivindicando esos puestos de trabajo, sino también una mejora en las condiciones laborales y sobre todo que se aclaren también, bueno, pues aspectos tan importantes como es el convenio laboral de un sector determinado. Claro, porque lo que ocurre es que la reforma laboral lo que quiere es anular la relación contractual de los trabajadores y los empresarios, que es la que normatiza esa relación, que es ley, que es el convenio colectivo, y quiere desproteger de ese amparo del convenio colectivo, y de ahí que haya un número muy importante en Málaga de descuelgues de convenios por parte de distintas empresas y de sectores, y una llamada
ya que por último, una llamada a la Confederación de Empresarios, tanto a nivel de Málaga como a nivel de Andalucía, de que haga unas declaraciones y que apueste y denuncie a aquellos que defraudan a la hacienda pública y que contribuyen a un dumping social, porque hacen que los trabajadores no están en situación de legalidad, compiten con otros y que defiendan a las pequeñas y medianas empresas, porque no hemos oído absolutamente nada respecto a qué posiciones toma la Confederación de Empresarios respecto a aquellas manifestaciones que ha hecho la presidenta del Círculo de Empresarios, ¿no? Por tanto, mayor responsabilidad social a los empresarios, menos querer pedir ayuda, y hablo de las grandes empresas, porque la pyme y la pequeña y mediana empresa no tienen ninguna ayuda, porque la banca no da crédito, y ha caído el crédito de la banca en el mes de enero el 10%, en el mes de febrero un 9%, y algunos dicen que vamos a recuperarnos por ahí. Y eso hunde a quien da trabajo, que es la pequeña y mediana empresa, que es el 80% del tejido que genera empleo en nuestra provincia y en Andalucía. Uno de los grandes ataques de esta reforma, de esta última reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, ha sido el ataque a la negociación colectiva. La negociación colectiva garantiza las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Todos podemos entenderlo, un empresario y un trabajador nunca están en pie de igualdad, no existe igualdad, y lo que garantiza un mínimo de derechos, lo que garantiza que los trabajadores estén protegidos y que estén defendidos es precisamente eso. Y ese ha sido el objeto del ataque mayor de la reforma laboral del señor Rajoy. Es muy importante y es muy importante recuperar el poder de los convenios, es muy importante recuperar el poder de los trabajadores y de las trabajadoras, porque de eso dependen las condiciones laborales de cientos de miles de malagueños y de malagueñas. Unas condiciones laborales que en estos momentos, como se ha comentado anteriormente, pues están en una situación muy nefasta, muy precaria, donde el abuso y la explotación está a la orden del día, y bueno, lamentablemente pues tenemos que seguir escuchando cosas como la que escuchamos el otro día a la presidenta del Círculo de Empresarios, porque lo que se pretende encima es ir a una vuelta de tuerca más, es decir, se pretende ya la segunda reforma laboral. Ese tipo de empresariado que entiende que lo que hay que hacer es seguir explotando al trabajador, que además es un tipo de empresariado nada moderno, bastante antiguo y bastante arcaico, al final no genera riqueza. La riqueza se genera no malbaratando la mano de obra, sino todo lo contrario, invirtiendo, haciendo productivas las empresas, pero haciendo las empresas productivas con inversión, con investigación, con desarrollo, y no compitiendo con bajos salarios, que al final lo que nos llevan es a una situación más parecida a la de principios del siglo XX, que a lo que se pretende, que es que seamos un país moderno y desarrollado. Pues próximo 1 de mayo tendrá lugar esa movilización, esa concentración, esa manifestación que partirá a partir de las 11 de la mañana desde Alameda de Colón. Muchísimas gracias a los representantes sindicales, al secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Herrera, y a la secretaria general de UGT en Málaga, Auxiliadora Jiménez. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por habernos acompañado. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y sobre todo por haber podido realizar ese recorrido de la situación del desempleo en Málaga y también de esas propuestas que nos lanzaban para intentar acabar con la lacra del desempleo y poder ver por fin esa recuperación económica que tanto desean todos los malagueños y todos los ciudadanos españoles y europeos. De esta forma llegamos al final en las cartas sobre la mesa, pero eso sí, les recordamos que el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde tienen una cita aquí en PTV con la actualidad, el debate y la política.